y recibimos a nuestro compañero Luis Eduardo Meglioli, que nos visita, como habitualmente lo hace también. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Bien, Luis. Bueno, enseguida vamos a hablar de lo que se viene en Te lo cuento por el 13, enseguida. Bien. Pero ahora también referimos a aquel, era San Juan, aquel territorio que hoy ocupamos. No sé si se llamaba San Juan, vos me dirás. No, porque le puso él, porque el fundador viene de San Juan Jufré. Bautista, que era el santo del pueblo de Jufré en España. Ahí está. Claro, él es el pueblito, se llama, todavía existe, Mirá. no se tiene por qué perder, Claro, pero exacto. bueno, algunas veces se han perdido pueblos. Medina de Río Seco se llama en Castilla y León, actual, ¿no? Sí. Castilla la Vieja le decían antes. Bueno, ese pueblito es un pueblito como Caucete, un poquito más grande, tiene una mitad muy antigua y iglesias anteriores a la partida de Jufré. Jufré partió en 1518, San Juan se funda en 1562, ¿no es cierto? Tenía 20 años este chico, unos dicen 1516, también depende de los autores. Tenía 20 años. ¿Y por qué partió de allá? ¿Por qué se vino a América, a lo que ellos consideraban? Ya se empezaba a hablar. Porque, bueno, a buscar oro y volver y ser rico toda la vida. Pero o sea, bueno, la noticia ya, ¿qué era? Que en estas lides, tierras, digamos, sí, había sí. riqueza había que hacer natural. Exacto, había que hacer el sacrificio de viajar, no sé, 6 meses en el barco y volver, pero Tremendo. bueno, muchos jóvenes de la época lo hicieron, entre otros él, que tenía, como digo, 20 años. Bueno, pero se quedó porque llegó a Perú y en Perú ingresó al ejército. Ahí estaba Pedro de Valdivia, que es tan conocido entre nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, que luego se fue a Chile y lo llevó a él, bueno, terminó ascendiendo, ascendió a los últimos grados y terminó siendo rico. Empecemos, Claro. no olvidemos de eso o sea, también. el objetivo Sí, lo cumplió, digamos. El objetivo lo logró, pero no en su país, lógicamente, sino aquí, ¿no es cierto?, en América, en Chile. Y era un hombre, bueno, militar, por supuesto, por antonomasia, pero que recibía las órdenes de, no sé, no se fundó por casualidad San Juan, se fundó poco tiempo después de Chile, de Mendoza, y la idea era tener a tantas leguas de Mendoza hacia el norte un pueblo, digamos, de asistencia a Mendoza. Un poco era eso, ¿no? Pocas veces se dice, pero es así. Y bueno, se fundó aquí San Juan en un lugar, un desierto absoluto, ¿no? Ya lo sabemos, lo sufrimos hasta el día de hoy. Cada vez que vos hablas con el director el secretario de Hidráulica, etcétera. No, y de las alertas meteorológicas. Y por la falta de agua, digo, y todas esas cosas. Bueno, y decía que se funda, ¿no es cierto?, con toda la gente que vino. Hay un cuadro, ya sabemos, bueno, eso lo vamos a ver mañana Te lo cuento por el 13, un cuadro en el Museo de la Historia Urbana, el único cuadro de Ezequiel Hernández Colantonio, que cuenta, un poco describe imaginariamente cómo fue el momento de la fundación. Costumbres, iniciativas, Luis, ¿qué se sabe? Abro un paréntesis rápido, nada más, hablando del teatro recién. Después de 20 años vuelve la gala del 13 de junio al Teatro Sarmiento. Mirá qué importante. Sí, porque se comenzó a hacer en el 2004, 21 años serían, en la época de la Intendencia de Marcelo Lima, en el Teatro Municipal, porque se dispuso a alquilar el teatro, que había dejado de usarse como tal. Sí. Bueno, 20 años se hizo ahí. Mirá vos. Creo que el año pasado fue en el Teatro del Bicentenario. Puede ser. Bueno, entonces son 20. Sí, bueno, no importa, pero digo, que vuelva también a este pero lugar. Al Teatro Sarmiento sí, un poco más de 20 años. Perfecto. Traían todas las costumbres, por supuesto, se empezaron también a mezclar, porque desde todo punto de vista, es decir, no se conocían ni las empanadas, por supuesto que no, las tortas fritas las traían los españoles, que no hacían lo que nosotros llamamos empanadas, sino que eran empanadas fritas, ¿no? Claro. Ese tipo, bueno, podemos dar muchos detalles de las costumbres que se fueron mezclando, como también se fueron mezclando, lógicamente, bueno, empezó a nacer el mestizaje, ¿no es cierto? Sabemos por Horacio Videla, por Carmen Peñalosa de Varese y Héctor Arias, los primeros historiadores, o de los primeros que hicieron más cantidad de investigación, que la familia sanjuanina, hay quienes en el revisionismo es tremendo en ese sentido, y bueno,
¿Cómo se produce el revisionismo histórico? Cuando se encuentran documentos desconocidos hasta ese momento que cambian, ¿no? Pero el primer matrimonio, se sigue diciendo en los libros de historia, fue el de don Juan Eugenio de Mallea y Teresa de Asensio, ¿no es cierto?, la hija del cacique Angaco. Sí. Hay historiadores que hoy dicen que no existió esa señora. Bueno, la verdad que no sabemos ahora a quién creerle porque no se ha trabajado en revisar específicamente una historia de 6 tomos como la de Horacio Videla para desmentir esto. Pero bueno, se dice que la familia sanjuanina nace de ese matrimonio, ¿no es cierto?, que era el segundo de Juan Jufré. Acuérdate que hay muchos Mallea en San Juan y se dice que todos tienen que ver con... Es un apellido muy común de todas maneras en España, pero tiene que ver con don Juan Eugenio. Bueno, pero lo que te quería decir, hablando de casamiento, que este chico de 20 años, Juan Jufré, que ahora lo... El entusiasta, claro, que llega a estas tierras desde España. Todo ese sueño. Sí. Bueno, resulta que cuando ya cumplió 25 años, 26, eso lo supe en España, no están en los libros de acá, pero la madre, muy a la española, le mandó decir una carta porque se exhibían. Sí, seguro. Parezca mentira, tardaría 6 meses en barco la carta. Exacto. Pero le dice, te tienes que casar porque ya tienes 26 años y qué sé yo, ¿cuándo te vas a casar? Tengo una mujer para ti. Y le consiguió una mujer en su pueblo, no lo conocía él, ¿eh? Claro. Te vas a casar con esta señora. ¿Sabes? Con esta señorita, no sé cómo le llamaría ella, con esta chavala. Sí. Bueno, entonces, bien, él aceptó y se casa por poderes. Allá en Castilla se hace el poder. Este señor, esta señorita, es de esposa de aquel señor que está allá, pero no se conocen. ¿No es cierto? Porque él estaba allá en Chile. Seguro. Bueno, esta chica que se llama Constanza de Meneses, el de es muy común, no es que sea casada, sino que se llama así Constanza Meneses o de Meneses, llega 2 años después de haber firmado el casamiento, de manera que Juan Jufré esperó a su esposa, conocer a su esposa, 2 años. Mirá vos. Mientras tanto, este señor... Por supuesto. Puedo decir... Tenía lo suyo. Sí. Digamos. Es decir, tenía sus amigas acá, claro, en Chile, digamos, y claro. Bueno. ¿Nativos, tal vez, de estas tierras? Sí, bien. Nativas, sí. Eran muy lindas, acordate, no sé, en Chile, con quién, o acá no creo que tuvo tiempo, porque a veces digo yo que, no soy quién, porque no soy historiador, profesor de historia, que Jufré debe haber venido en helicóptero, ¿sabes? Porque estuvo pocos días acá. Unos dicen que estuvo 3 días, otros dicen que estuvo 1 semana. Para la época, para semejantes viajes, es poco tiempo. Claro. Pero bueno, eso es un detalle nada más que unos historiadores dicen un tiempo tras otro. Pero te quiero decir, no creo que acá haya conocido ninguna huarpe, pero sí, nos habrá visto, pero las huarpes que teníamos, los huarpes en general, de toda esta región, parte incluso de La Rioja y de Mendoza, junto con los de Aquita, eran muy esbeltas, muy lindas. Los hombres eran muy altos. Por eso es que los pueblos originarios, a los que hay que respetar mucho, por supuesto, hoy mismo siguen denostando aquella acción de Juan Jufré, ¿no? Bien. ¿Por qué? Porque ellos dicen, vinieron a buscar pueblos originarios para trabajar las minas de Chile, no vieron otra. Y muchos de ellos murieron en el camino, porque acuérdate que estamos hablando de invierno, ¿no es cierto? Sí. Se trasladaron inmediatamente, a partir de ese junio en adelante, y fue muy grande el esfuerzo para el traslado y para el trabajo tremendo, demoledor que hacían allí los mineros. En Chile toda la vida han vivido de esto. Entonces se critica mucho porque se empezó a desaparecer el pueblo, ¿no es cierto? El pueblo originario. Y bueno, sí, surge el mestizaje, pero luego se españoliza mucho hasta que, bueno, son muchos siglos de los que estamos hablando. Muy seguro. Vienen los flujos inmigratorios tan grandes de distintos países, sobre todo de Italia, como ya hablamos hace poquito. La profesora Olga Salinas de Vico, que ha fallecido no hace muchos meses en Mendoza, sanjuanina, escribió también sobre las familias que con apellidos españoles empezaron a multiplicarse en San Juan. Y voy a leer algunos, como los Sánchez de Loria, del Carril, Quiroga, Jofré de Estrada, Laprida de Oro, Borrego, Zavalla, que hoy son muy comunes, incluso han sido gobernadores, algunos apellidos que han sido muy notables. Y bueno, es muy difícil que encontremos un apellido, un Pelaitay o un apellido original que haya, pero sí, lógicamente, luego han ido, cuando digo Pelaitay, quiero decir, hay grandes familias con ese apellido
y que han hecho mucho por San Juan, pero son mucho más comunes, quiero decir, los apellidos españoles. Perfecto. Pero lo curioso de esto es que, bueno, es un hombre como cualquiera, era un joven como cualquiera que partió con una idea que no tuvo nada que ver con lo que logró, como suele pasar en la vida también, ¿no es cierto? Seguro. Pero bueno, en tiempos tan especiales, ¿no es cierto? Y además en un siglo como el siglo de oro, que era muy importante, fue un momento más importante para España, ¿no es cierto? Bien. Que bueno, él lo vivió lejos, lo vivió por acá, en Chile, y murió, está enterrado él y su esposa en Chile, una familia de mucho dinero, y hoy hay descendientes. Vos sabés que en octubre del año pasado se hizo un encuentro acá de genealogistas, ¿no es cierto? Y vinieron dos Jufré, uno Cofre con C y otro Jofre, que dicen ser descendientes, lo tenían clarísimo, lo habían investigado, eran profesores de historia, descendientes del Jufré que vino a fundar San Juan. Quedó un tema, corridas de toro. Sí, las corridas de toro, efectivamente, aunque parezca mentira, la Plaza 25, que era una especie de potrero, le ponían vallas, ¿no es cierto?, rectangulares. Sí, sí. Ese cartel es de San Juan, ese cartel que ves ahí Sí. es de Villa Krause, ¿no es cierto?, que también hubo en la Plaza de Villa Krause, ojo, en el estadio que le llamaban de Villa Krause, que se inauguró a finales del 19, principios del 20 ese estadio. Bien. Y sin embargo, hasta principios del 20, aunque no resulte tan curioso, hubo acá, porque a finales del siglo XIX se había prohibido en Buenos Aires las corridas, Sí. por la violencia, por todo Bien. lo que significa que en Cataluña, por ejemplo, ya se han prohibido hace 10 años. Bueno, pero en la Plaza 25, ¿vos te imaginás? Claro. Después de misa, ojo, los domingos después de la misa famosa de las 18 horas, ¿no es cierto? Famosa digo por Sí, tradicional. tengo que tradicional decir. de toda la vida, Bueno, por supuesto. venía la corrida de toro. Mirá vos. Y la gente que salía de misa incluso se quedaban, no todos, porque bueno, era un hecho, muchos los repudiaban. Claro. Hasta que un buen día, bueno, dijeron, bueno, se acabó, prohibido tal, vamos a meter Totalmente. presos a los que tengan toros, pero se ha hecho hasta bien principios del 20, con todo lo que significa los avances del 20, pero Bien. llegó a haber corridas Muy de bien. toros en la Plaza 25 de Sí, Mayo. señor. Bueno, dato importante. Por último, cortito, ya tengo un contacto también. Luis, mañana esperamos, te lo cuento por Sí, el 13. mañana te lo cuento por el 13, vamos a hablar en sí de la fundación, del lugar, Perfecto. de la polémica que hay si se fundó en Sí, que Concepción vos o has estado acá, trabajando etcétera. en eso mucho tiempo. Muchas gracias Luis Gracias Eduardo a vos, Miglioli. Adrián. Quedamos...